Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Wasteland 2 Director's Cut. Vamos a probar este juego en Xbox Series X. Juego de rol denso, ¿vale? No para todos los públicos, sino tienes que saber muy bien a lo que vas para que este juego pues te llame la atención y lo puedas disfrutar, porque hay gente a lo mejor que se piensa que está ante un juego tipo, yo que sé, así más ligerito, que no tiene que leer mucho. No, no, equivocados estáis, equivocados estáis, y estoy hablando como Yoda. Bueno, vamos a probarlo aquí en Xbox, porque es verdad que este juego cuando salió en PC lo petó bastante. Bueno, lo petó bastante, no fue un fracaso, quiero decir, estuvo bastante bien. Y luego sacaron esta versión Director's Cut en consola, que parece ser que tiene un control con mando bastante bueno. Vamos a dar una nueva partida. Ya sabéis, juego post-apocalíptico, la segunda parte. La primera parte a día de hoy es bastante complicada de digerir, porque se nota que es un juego pues de los años, no sé qué, por dónde saldría, pero antes de la década de los 90, creo yo, y se le nota viejecillo, se le nota un juego ya con muchos años a las espaldas. Grupo predeterminado, sí, ¿por qué no? Vamos con estos, ¿no? Si es que voy a probarlo solamente. No es el tipo de juego que yo suela jugar, ¿vale? Lo voy a poner en novatillo, porque me pueden pegar un palizón bien hermoso. Vamos al yermo. Bueno, nos estamos tragando los créditos antes de empezar el juego. Hostia, gran frase, me cago en la puta madre. What comes after the end? I don't know. Neither did they. They were just an Army engineer battalion, constructing roads and bridges deep in the middle of the Arizona nowhere. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why? No one knew. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy. Maybe they figured that the prisoners would die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too, called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name. Los Rangers. Desert Rangers. Now, Rangers, I know at times it seems our cause is hopeless. And I know it's hard to say goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else. That no ranger who dies in the line of duty will ever be forgotten.
nor will he have ever died in vain or unavenged. Thank you, recruits. Vale. I appreciate you coming to Captain Ace's retirement party when you hardly knew the man. Appropriate, too, seeing as how investigating his death will be your first duty as a desert ranger. Ace had been trying to locate a faint radio signal, which has lately been giving us cause for concern. We gave him 3 repeater units and sent him to hook them up to 3 remote radio towers. This would have allowed us to get a fix on the signal, but sadly Ace was murdered by unknown assailants right after hooking up the first tower, and his logbook and the last 2 repeater units were stolen. Vale, podemos elegir varias contestaciones, ¿no? ¿La señal es una amenaza, señor? The voice on those broadcasts disturbed me greatly. It talked crazy talk about a future where man and machine would be one. Worse, it talked about us, the Desert Rangers, specifically. It said it was coming for us. When you get back to the Citadel, talk to our radio expert, Wade Woodson, if you want to know more about the technical details. All I know is the repeaters will upgrade the towers and allow us to zero in on the mystery signal. I'll give you the locations of the towers once you have the repeaters in hand. More important to find them first. Don't know, but it wasn't on Ace's person when he was found. Look for it. It might have some clues as to his death. Yeah, I know. You've hardly found your feet with us, and here I am sending you on a mission that already got 1 ranger killed. Well, I wish I had another option, but the Desert Rangers are spread a little thin right now. Ranger teams Abel and Charlie are out west trying to stop a range war out there from becoming straight-up genocide. And Team Baker is up north, looking for a way through the radiation that's cut us off from Vegas. I'm afraid the next generation is going to have to lead the charge on this one. The mission is this. Search the area where Ace's body was found, and do your best to recover his logbook and the repeater units. Then call in your report. If you find the repeaters, I may send you on to finish his mission. Ace's death must be avenged, and it will be. But finding the signal he died trying to track down is just as important. Besides, I got the sneaking suspicion that when you find the one, you'll find the other. It's about a day's walk east from here. I'll mark it on your map. Vale. Ahí es donde hay que ir, ¿no? There you go. Yes, call in on your radio. Your radio is your lifeline to Ranger Citadel. We'll be calling you with alerts and updates on your current missions, and sending you new missions when we receive distress calls. As Rangers, it is your sworn duty to respond to those calls. That is the contract we made with the people of Arizona when we opened for business. ¿Dónde podemos entrar en la ciudadela, señor? Once you prove yourself, the Citadel will be your new home. Consider this mission the final test of your training. If you succeed, you are welcome within our walls. If you fail, then you aren't cut out to be a Desert Ranger, and we won't let you in. A ver. Kissing ass already, huh? Well, some folks in the Waste can be persuaded that way, but not everyone. I've been buttered up by the best of them, so I'm wise to those tricks. You get through our doors with deeds, not words. Buen intento. Good try, though. Good luck out there, recruits. Haremos lo que podamos. El registro en la guía de las misiones del escuadrón de Ranger adquirió y completó. Incluye notas e información adicional, pues abrirlo. Vale, aquí tenemos el manejo de la cámara. Tenemos el control
tipo andando normal, no como en el primer juego que nos movíamos así como por casillas y tal. Bueno, podemos hablar aquí con alguien o no podemos hablar con ese. Este es el tío con el que acabamos de hablar, joder. Con este no podemos hacer nada. Podemos recoger la pala, ¿eh? Es útil para excavar. Vale, este es el inventario. Vale. Todas las armas cargadas. Podemos cambiar de miembro. Vale. De acuerdo. Vale, cambiamos la cámara para saber qué cojones hay más allá. Con esto bajamos el este, ¿vale? Y volvemos. Vamos para allá. Vale, la verdad es que ha mejorado un huevo el tema de... Todo está bien, solo estamos informados de que se me voy goleando. Cambio. Vale, la radio ahí es donde... Estoy probando botones, básicamente. Sí, esto es lo de la cámara. Y el de... Por ejemplo... Este... Ahí hay gentuza, parece. No sé si serán malos o no. Vamos a verlo. Hey, Echo One. Mind picking up that can over there for me? Think there's some water in there. ¡Hostia, la cabra! He headbutted you right in the butt. Una cámara gruñida que era mejor perderla que encontrar. Did you actually think I was serious about wanting that can? Hijo de perra. I wanted the goat to hit you in the ass. Ah, vale, que estos son Rangers también. Ah, que envidia, no puedo esperar a poder salir de ahí fuera. Vale. Entrar al Wasteland. Al yermo. Cuando sale en navegación y entra al páramo, la verdad de juego se aleja y no se mueve. Vale. Roger, Echo One. Just making sure your radio is working. I'll be your dispatcher from here on out. I also wanted to give you a little heads up on your water situation. If you've all got full canteens, you should have enough water to reach the place where Ace died with plenty to spare. But if you're going to go exploring, you'll want to fill up again at any oasis you can find. Remember, your main priority is to recover the repeater units Ace was carrying. Once you've got the devices, you'll be headed to Ag Center and High Pool to install them. But we'll talk about that after you acquire the repeater. Lo primero descubrí la mierda de la señal. Killers to justice. But right now, that's secondary to discovering the location of that signal. It is vital that all teams stay in radio contact with me here at the base. We get distress calls from all over our jurisdiction and sometimes beyond. Towns or farms or mines being attacked by raiders. ¿Y este? Until now, Woodson's been our dispatcher. But Ace's death made me realize I've spent too many years in my office, walled off from the world and how it's changing. I need to know what's going on out there, and I figure the best way to do that is to Vale. let that make you self-conscious or nothing. 10-4. Entendido corto. Ranger Command out. Vale. Ah, mira, andamos así por el mapamundi de los cojones, ¿o qué? SOS! SOS! Is anybody out there? This is High Pool.
We are under attack. I repeat, we are under attack. Raiders with mortars and explosives are blasting our walls. If anybody can hear this, come at once. Don't know how long we can hold it. Sí, el agua, joder. Ag Center, this is Citadel Base. Can you repeat? Did you say the plants were attacking? Yes, goddammit, the plants! Something's gone wrong with them. Oh. Ranger Team Echo, this is Ranger. Could you copy those distress calls from High Pool and Ag Center? Oh, roger that. Listen, Echo 1, I have no one else in the area and no further intel at this time. I'm afraid it's going to have to be your decision which call to respond to first. Whichever one you choose, get there ASAP. Both situations are emergencies, and both sounded like... Vale, el high pool. Uh-huh. Suspicious, isn't it, Echo 1? Like someone's monitoring our transmissions and trying to stop our little radio experiment before it starts. 10-4, Echo 1. Godspeed. Ranger Command out. Vale. Entonces aquí donde vemos... No, estos son los personajes. El registro, ¿no? Que es aquí en curso, buscar unas repetidoras. Vale, pero aquí no hay otra manera de ver el oasis, joder. Sí, coño, llenamos las putas cantimploras y tenemos 60 de 60. Porque si no, no vamos a poder andar por aquí, por el putísimo sitio este. Combate, ver unos primeros... Mierda. Pues nada, a luchar. Vamos a ver cómo es el combate aquí en... La puta... ¿Dónde se supone que están? Están aquí. ¿Cómo se entra en combate? Vale, vamos por cuadrículas, ¿no? Por lo que estoy viendo. La puta que me están jodiendo vivo y están saliendo los tutoriales y no puedo leerlos a la misma vez, joder. Vale, vamos a ir probando porque si no... Buah, muchísimas cosas, no me las estoy leyendo ninguna, cabrón. Hostia puta, qué mierda. ¿Cuántos turnos tengo? Ya está, finalizar turno, no tengo más. Pero este sí que lo tengo. ¿Le das a los dos o...? Me jodas. Ha fallado. Uf. Vale, me toca a mí. Es que claro, estamos con el rifle de caza. Me cago en su puta madre. No tengo más, me voy lejos. Este sí es verdad que... Es cuerpo a cuerpo. Uf, a punto, Tengo otro. ¿Tengo más? ¿No? Ah, no, mierda, no tengo más. Le toca a este. Ha fallado. Ha fallado otra vez. Ha fallado. Coño, no le dan ni una a ese. Era hora de que le diera. Dispárale. Vale, muerto. Y ahora me voy a ir porque... Y me voy a ir a esconder a... ¿Puedo irme ahí? Vale.
He fallado. No, su puta madre. Creo que este es mejor para tirarle a estos cabrones. Ahí está, muerto. Lo sabía. Cuanto más lejos, mejor. Sigue dándome. Que vas a ver lo que te voy a hacer. No la ha dado, su puta madre. A chuparla. Y quedaría este. Bueno, si no nos estaba. Bueno, ha dado un poquillo ahí. Vamos a venir por aquí. A chuparla. Copy, Echo One. This is Ranger Command. Vale. Vale, sí, todas las mierdas que hay. Copy, Echo One. Appreciate the update. Uf. Nos han tocado los huevos, ¿eh? ¿Qué lleva este tío? De momento es que no sé si es mejor o no la pistola, pero bueno. Chatarra. Kit de sutura. No solo el cinturón, sin las herramientas, ¿vale? ¿Cuántos eran? ¿3 solo o era alguno más? No es una mierda, es una herramienta rota. Pero bueno. ¿Solo eran 3? No, tío, había alguno más, ¿no? Ah, vale, que es que ahí hay 2. Puta madre. Bueno, pues hemos... ¿Cómo nos rellenamos la vida a todo esto? Vale. De acuerdo, se ha curado ahí un poco. Bueno. No está mal, no está mal, ¿eh? Está bastante mejor que la primera entrega, evidentemente. Es más... El combate es más rollito XCOM, ¿no? Y eso me gusta. Pero sigue siendo un juego densillo, ¿vale? Sigue siendo un juego denso. Vamos a llevarnos las pistolas y total. Nos llevamos todo. Sigue siendo un juego denso todavía, ¿no? Que no... es para todo el mundo, ¿vale? Es un juego de rol más clasicote. Y la verdad que está bastante bien. Nos vamos los 4. Así que bueno, lo dejamos aquí este Wasteland 2, ¿no? Simplemente quería probarlo, quería ver cómo era. Cómo era la jugabilidad con mando. No es mala, ¿vale? Podría ser peor, la verdad. Y lo que he dicho, 1000 veces mejor que la primera entrega, que se nota muy desfasada a día de hoy, ¿no? Se puede echar muchísimo para atrás. Aquí el combate y todo está muchísimo mejor llevado. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.